¿Qué pasa cuando el mal se aferra a una cosa o a un sitio? Para mí, lo más tétrico es la idea de los lugares con historia oscura. No hablo solo de una casa embrujada con ruidos extraños, sino de sitios donde pasaron cosas realmente jodidas. Piensen en hospitales abandonados donde experimentaban con pacientes, manicomios donde se cometieron atrocidades, o incluso bosques donde se dice que hubo masacres o rituales. Es como si el sufrimiento, el miedo extremo o la violencia brutal dejaran una huella energética. La gente entra y siente una pesadez, una frialdad que no es del aire acondicionado. Te sientes observado, desorientado. Es como si el lugar mismo recordara el horror y te lo hiciera sentir. No necesitas ver un fantasma para sentir el mal que se aferró a esas paredes, a esa tierra. Es un escalofrío que te llega hasta los huesos. Siguiente historia. Y si los lugares son malos, los objetos malditos son peor porque los puedes llevar contigo. Imagina una muñeca de porcelana que fue testigo de un asesinato brutal, o un cuadro que se pintó con la sangre de alguien, o una joya que ha pasado por generaciones de tragedias. La gente dice que estas cosas no solo traen mala suerte, sino que atraen eventos negativos o incluso te manipulan. Piénsalo. No es el objeto lo que asusta, sino la historia que lleva impregnada. Es como si las emociones y la energía de la violencia o la desesperación se hubieran quedado pegadas al objeto. Y lo más aterrador, que puedes tener uno de estos en tu casa, sin saberlo, y que esté trayéndote una oscuridad que no pediste. ¿Quién sabe qué historia trae el mueble viejo que compraste en el mercado de pulgas? Siguiente historia. Lo inquietante de todo esto es cómo la mente humana interactúa con estos fenómenos. ¿Es puramente psicológico? ¿Un efecto placebo oscuro, donde la sugestión y el conocimiento de una historia tétrica nos hacen sentir cosas? ¿O hay algo más? La ciencia no lo explica. Pero la cantidad de testimonios, de gente que experimenta cosas similares en ciertos lugares u objetos sin conocer la historia de antemano, te hace pensar. Es como si la energía negativa o la impronta de un evento traumático fuera real y se adhiriera. Es lo que sucede cuando el mal, la desesperación o la muerte violenta se convierten en parte del ambiente o de un recuerdo material. Te cambia la forma de ver el mundo y te hace dudar si todo es solo materia y energía. Siguiente historia. Al final se reduce a esto. Cuando el mal se aferra a algo, ya sea un lugar o un objeto, se convierte en un recordatorio tangible y aterrador de que la oscuridad es real y persistente. No es solo un acto aislado, es una cicatriz que la realidad no puede curar. Es el universo mostrándonos que, así como la gravedad o la luz, las vibraciones del dolor y el horror pueden dejar una marca duradera. Y la pregunta no es si existe, sino qué tan profunda es la raíz de esa oscuridad en el mundo, y si alguna vez podrá borrarse. Aterra pensar que quizás no pueda borrarse nunca. Siguiente historia. En Cuba, la santería y otras prácticas espirituales son parte del día a día, y la línea entre la fe y el miedo a veces se difumina. En un pueblo pequeño cerca de Matanzas, había una casa que todos evitaban. Era una casa antigua, con un aire pesado, que decían que estaba marcada. La historia cuenta que, hace muchísimos años, la familia que vivía allí era extremadamente envidiosa y celosa. Practicaban brujería para dañar a sus vecinos, para que sus cosechas se secaran o para que sus hijos se enfermaran. Se dice que hacían trabajos de mal de ojo muy poderosos dentro de esas paredes. Un día, el padre de esa familia, el que era el principal brujo, murió de repente, de una forma muy fea, retorciéndose. Después, uno a uno, los hijos empezaron a sufrir desgracias inexplicables, accidentes absurdos, enfermedades extrañas, locura. La casa se quedó vacía, pero el mal que se había cultivado ahí se quedó. La gente del pueblo jura que, aunque la casa esté vacía, aún se sienten las malas vibras. Los animales no se acercan, las plantas se secan en el jardín, y si te atreves a pasar de noche, sientes un frío que no es del aire y escuchas murmullos. No es que la casa esté embrujada por fantasmas. Es como si la acumulación de tanta malevolencia y envidia, de tanto trabajo oscuro, hubiera impregnado los cimientos y las paredes. El lugar mismo se convirtió en la manifestación de ese mal,
una especie de epicentro de energía negativa que sigue irradiando dolor y temor, como un mal de ojo permanente en la tierra. Siguiente historia. Esta historia me la contó un tío abuelo que vivió en Guatemala, en la capital, antes de emigrar a Estados Unidos. Era sobre un muñeco de madera, tallado a mano, que vendían en un puesto escondido de un mercado muy viejo. No era un muñeco de juguete, sino uno de esos que se usan en rituales o altares, con detalles muy toscos, casi inquietantes. Un comerciante, de esos que querían hacerse ricos rápido, compró el muñeco porque el vendedor le prometió que le traería fortuna si lo alimentaba con ciertas ofrendas. El tipo quería más dinero para poder migrar a Estados Unidos, a como diera lugar. El comerciante empezó a tener éxito, su negocio prosperó de forma inexplicable, pero el muñeco empezó a exigir más. El comerciante empezó a tener pesadillas horribles y su familia comenzó a enfermarse. Se dice que el muñeco pedía ofrendas cada vez más pesadas, no solo dinero o incienso. La leyenda en el mercado es que el comerciante hizo un contrato con una entidad a través del muñeco, un pacto para la prosperidad a cambio de algo muy personal. La tragedia llegó cuando el comerciante, desesperado por el miedo y los extraños sucesos en su casa, intentó deshacerse del muñeco. Lo quemó, lo enterró, lo tiró al río. Pero el muñeco siempre volvía a su casa, o aparecía en lugares que no tenían sentido. Finalmente, el comerciante fue encontrado en su puesto del mercado, muerto de una forma espeluznante. Se había desangrado por unas marcas extrañas, como cortes profundos, que aparecieron por todo su cuerpo, pero sin que hubiera una arma cerca o signos de lucha. Lo más tétrico es que, al lado de su cuerpo, encontraron el muñeco, sentado, con una expresión casi de burla. La gente del mercado dice que el muñeco ahora está guardado en alguna parte, o que fue destruido, pero la historia persiste. Es el terror de cómo un objeto puede no solo ser un recipiente para el mal, sino una especie de puerta, o un punto de anclaje para fuerzas que uno no entiende y que al final cobran su precio. Mi tío abuelo siempre decía que no todas las riquezas se ganan con trabajo duro, y que hay cosas que no se deben tocar, porque una vez que el mal se aferra a un objeto, es muy difícil, o imposible, deshacerse de él sin pagar un precio terrible. Siguiente historia. En Tepito, donde el tiempo parece tener un ritmo diferente, la fe y las supersticiones se entrelazan en cada esquina. Había un viejito, Don Chente, que vivía en una vecindad de las más antiguas, de esas que parecen un laberinto. Don Chente era relojero, pero su verdadera pasión era la Santa Muerte. Su departamento era un verdadero santuario, lleno de figuras de la Niña Blanca, velas, ofrendas y un altar central enorme. La gente del barrio iba a pedirle favores, porque decían que su conexión era muy fuerte, y que lo que pedía se cumplía. Con los años, el altar creció. Don Chente le dedicaba horas, días enteros. Se decía que la figura principal, la que estaba en el centro, tenía una energía particular, que te miraba sin ojos. La gente que entraba a su casa por primera vez sentía un frío extraño, incluso en pleno verano, y una opresión en el pecho. Don Chente, por su parte, empezó a cambiar. Se aisló, su piel se puso muy pálida, sus ojos se hundieron. Ya no hablaba mucho, solo de su altar y de los pagos que le hacía a la Santa Muerte. Lo más tétrico ocurrió un día. Sus vecinos, preocupados porque no lo veían salir, forzaron la puerta. Lo que encontraron fue espeluznante. Don Chente estaba tirado frente a su altar, pero no era solo que estuviera muerto. Su cuerpo estaba demacrado, casi como si se hubiera secado, consumido. Y lo más raro de todo, la figura principal de la Santa Muerte, que antes era de madera oscura, ahora parecía tener un brillo enfermizo, como si hubiera absorbido algo. Los ojos del rostro de la calavera, que antes eran huecos, parecían mirarte con una intensidad perturbadora. La gente del barrio lo interpretó de una sola forma. Don Chente le dio tanto al altar, le dedicó tanta energía, y quizás hizo pactos tan profundos, que la propia figura, o la entidad que representaba, terminó por aferrarse a él y consumirlo. Dicen que el altar lo devoró, que le sacó la vida para alimentarse. Desde ese día, nadie quiso entrar a ese departamento. Fue sellado, y hasta donde sé, sigue así. Ese altar, esa figura central, se convirtió en un objeto y un lugar donde el mal, o al menos una fuerza implacable y devoradora,
se había anclado de forma permanente. Es una historia que te hace pensar en los peligros de darle demasiado a lo que no se entiende.